Hola compañeros, mi nombre es Damaris Alejandra Jorge Copa, soy del paralelo 2 de 10A. Hoy voy a hablar sobre la distribución unidimensional de frecuencias. Para empezar, ¿qué es una distribución de frecuencias? Una distribución de frecuencias es el conjunto de valores que toma variables ordenadas, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, siempre acompañadas de las frecuencias absolutas. ¿Y qué es una distribución unidimensional? Es cuando solo se tiene un intervalo. Vamos a hablar de dos tipos de variables que son las discretas y las continuas. ¿Cuáles son las discretas? Las discretas son las que se pueden contar, son números contables. Por ejemplo, el número de hijos que tiene una familia, también el número de jugadores en un partido. Para que se entienda mejor, vamos a realizar un ejemplo. Muy bien, aquí tenemos un problema que es, en una urbanización se ha realizado una encuesta preguntando cuántos dormitorios tienen sus viviendas y aquí nos dan 20 datos. Esta es la tabla de frecuencias unidimensionales. En la X sub 1 vamos a poner nuestras variables de menor a mayor. Vamos a poner, ya está. Ahora, en la frecuencia absoluta, ¿qué es lo que se hace? Se pone cuántas veces se ha repetido nuestra variable. Vamos a ir resolviendo. Vamos a nuestros datos y vemos el 1 cuántas veces se ha repetido. Vamos a ir tachando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces, entonces ponemos aquí el 6. Ahora el 2. Se ha repetido 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces. El 3. 1, 2, 3, 4. 4 veces. Y el 4 se repitió 1, 2, 3, 4, 5. La sumatoria de esto nos tiene que dar el total de nuestros datos. Y si sumamos nos da 20, que es el total de nuestros números. Ahora, la frecuencia relativa, ¿cómo se halla? Lo primero que tenemos que hacer es nuestra frecuencia absoluta dividir por el número total de datos. Vamos a hacerlo aquí con nuestra fórmula. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número de datos. Vamos a resolver aquí. 1 es igual a la frecuencia 1, que sería 6 dividido sobre 20. Y esto nos va a dar un 0.3. Ahora la otra. 5 dividido entre 20 nos va a dar 0.25. Y así sucesivamente vamos a ir hallando para todos. Vamos a poner 0.3, 0.25, 4 dividido entre 20 nos va a dar 0.2, 5 dividido entre 20 nos va a dar 0.25. La sumatoria de todo esto nos tiene que dar 1. Si es que no nos da 1 es porque estamos realizando mal el ejercicio. Hasta nos puede llegar a dar el 0.99. Ahora la frecuencia. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? Vamos a volver aquí. Vamos a ir F sub I, que sería la frecuencia absoluta acumulada. El 6. Primero el 6 nomás. Ahora en la segunda vamos a hacer 6 más 5, que eso va a ser igual a 11. En la F sub 3 va a ser 11 más 4. Y eso nos va a dar un 15. Ahora la F sub 3 va a ser 15 más 5 y esto nos va a dar un 20. Y estos datos vamos a trasladar a la frecuencia absoluta acumulada. La primera era 6. Aquí también lo vamos a resolver. 6 más 5, 11. 11 más 4, 15. Y 15 más 5, 20. Esta nos tiene que dar lo mismo que la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada nos tiene que igualar. Ahora, ¿cómo se halla la frecuencia relativa acumulada? Vamos a ir sumando.
1 es esta, la 0.3, la frecuencia relativa acumulada 2, que va a ser 0.3 más 0.25, que nos va a dar 0.55. La frecuencia relativa 3 va a ser 0.55 más 0.2, que nos va a dar 0.75. La frecuencia relativa número 4 va a ser 0.75 más 0.25, que esto nos va a dar 1. Vamos a trasladar los datos de la frecuencia relativa a la frecuencia relativa acumulada. Se suman estos dos, 0.3 más 0.25, 0.55 más 0.2, 0.75 más 0.25 nos va a dar 1. Así es como se va resolviendo para las variables discretas. Ahora vamos a realizar un gráfico de las variables discretas, que es el diagrama de bastones, utilizando nuestra tabla. En las verticales vamos a poner la x sub i, nuestras variables, del 1 al 4, en la horizontal, y en las verticales vamos a poner nuestras frecuencias absolutas. Como vemos en nuestra tabla, el 1 sube hasta el 6. El 1 sube hasta el 6. El 2 sube hasta el 5. El 3 sube hasta el 4. El 4 sube hasta el 5 también. Y este sería un diagrama de bastones. Ahora voy a hablar de las variables continuas. Aquí tenemos un ejemplo que dice: se realiza una encuesta a 20 estudiantes sobre la estatura en centímetros. Aquí, como ven, nos da 20 datos. Lo primero que tenemos que hallar son los primeros 3 pasos: son hallar el rango, el intervalo y la amplitud. Vamos a hallar lo primero, el rango. ¿Cómo se halla? Es igual al límite superior menos el límite inferior de nuestros datos. El límite superior de nuestros datos sería el 190.3 menos el límite inferior sería el 60.3, y la resta de esto nos daría 130. Ahora vamos a hallar el intervalo. El intervalo es la fórmula m es igual a 1 más 3.3 logaritmo de n, que es n, el número de datos que tenemos. Ahora vamos a hacer 1 más 3.3 logaritmo de n. ¿Cuántos son nuestros datos? Son 20. Ahora, m es igual a 1 más 3,3 logaritmo de 20 sería 1,30. Ahora, esta sería igual a 5.29. Ahora, hablando de este resultado, el 5.29 no podemos hacer con este intervalo, tiene que ser un número entero. Y como nos da, entonces sería solo 5. ¿Por qué? Porque no es 5.5, no es elevado al 5. Y sería solo 5. Ahora, si nos puede dar otro ejemplo, 5.89, también llegaría a ser 5. ¿Por qué? Porque en los libros, a lo que estaba leyendo, decía de que se tiene que trabajar con un número impar. Y entonces igual se tendría que mantener el número 5. Ahora, para hallar la amplitud, es igual al rango sobre el intervalo. Vamos a reemplazar
que sería 130 dividido entre 5. Y eso nos da 26. Ya tenemos la amplitud. Ahora nos vamos a nuestra tabla. En nuestra tabla agarramos el dato más menor, que sería 60.3. Y esta sumamos nuestra amplitud, que sería 26, y nos daría un 86.3. Esta bajamos. 86.3 más 26 nos daría 112.3. Esta volvemos a bajar y sumamos otra vez nuestra amplitud, 26 nos daría 138.3. Bajamos y volvemos a sumar por 26, nos daría 164.3. Este resultado volvemos a bajar y nos daría igual, sumando con 26, 190.3. Ahora vamos a hallar nuestra x sub y, que es la marca de clase. Y vamos a hallar con esta fórmula, que es 60.3, sumamos el 86.3 y lo dividimos entre 2 y nos da 73.3. Esta sería nuestra primera marca de clase. Ahora, para hallar la segunda clase sería 86.3 más 112.3 dividido entre 2 nos da 99.3, que llevamos al x sub 1. Aquí vamos a ir continuando. El 112.3 más 138.3 dividido entre 2 nos da 125,3. Llevamos 151, sacamos de 138.3 más 164.3 dividido entre 2 nos da 151.3 y llevamos. Aquí está 164.3 más 190.3 dividido entre 2 y lo llevamos el resultado. Ahora vamos a hallar nuestras frecuencias absolutas. Y las frecuencias absolutas, ¿cómo se hallan? Vamos a ver nuestros datos de aquí, 6.3 y 86.3. Entre estos vamos a ir tachando cuántas veces se repiten en nuestros datos. Vamos a ir entre 60.3 y 86.3, ¿cuántos de nuestros datos se repiten? Aquí está. 60.8 está entre estos, 1, 60.3 también está en nuestros datos, 2, 70.4 también está en nuestros datos, entonces también se tacha, el 70.5 también se tacha, el 88.3 no está en nuestros datos, no se tacha, el 69.7 está en nuestros datos, se tacha, el 100.4 no está, el 80.7 sí está y se tacha. Ya, esta se tacha. Después, esta también porque está dentro de nuestros intervalos, esta también y esta también. Y en aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y ponemos el 10. Ahora vamos a hacer entre el 86.3 y 112.3 de nuestros intervalos y buscamos cuáles. 1, 2, 3, 4. Esta no está dentro de nuestros intervalos. Esta tampoco. Esta sí. No, esta no está dentro de nuestros intervalos. Después el 86.4 y el 98.3, que serían los 6. Ahora el 112.3 y 138.3 en nuestros intervalos estarían el 1, 2 intervalos y estaríamos solo esas 3. Por eso le taché este 120,3 que no iba ahí.
pero ya, haciendo esto nos da 2. Entre 138.3 y 164.3 en estos dos intervalos no tenemos datos. Y ahora entre 164.3 y 190.3 vamos a buscar en nuestros datos y sería el 193 y el 180.4. 190.3 y 180.4. Y aquí vamos a poner ese total. Ahora, viendo nuestras frecuencias absolutas, este total, todo esto nos tiene que dar 20, que son nuestros números de datos, y nos da la sumatoria. Ahora, ¿cómo vamos a hallar la frecuencia relativa? Simplemente el 10 dividido entre 20, que nos va a dar 0.5, 6 dividido entre 20, 0.3, 2 dividido entre 20, 0.1, el 0 simplemente se pone 0, 2 dividido entre 20 nos va a dar 0.1. La sumatoria de todo esto también nos tiene que dar 1. Si nos da menos, es que estamos haciendo mal. ¿Y cómo vamos a hallar nuestras frecuencias absolutas acumuladas? Sumatoria. 10 más, ponemos el 10, 10 más 6, 16, 16 más 2, 18, 18 más 0 se mantiene y más 2, 20. Y como ven, nos igualan nuestras frecuencias absolutas con nuestras frecuencias absolutas acumuladas. ¿Cómo se hallan las frecuencias relativas acumuladas? Ponemos el 0.5, nuestro dato, y igual vamos sumando. 0.5 más 0.3, 0.8, más 0.1, 0.9, más 0. Más 0 se mantiene 0.6. Más 0.1 nos da 1. Y esto igual también nos iguala con nuestras frecuencias relativas. Y así es como se resuelve el ejercicio de variables continuas. No tenemos que olvidarnos siempre hacer nuestros tres pasos, que son el rango, el intervalo, tampoco la amplitud y tampoco nuestra marca de clase, que es el punto medio de nuestros intervalos. Ahora vamos a hacer una gráfica de histograma y polígono. Vamos a hacer nuestra gráfica utilizando nuestros datos de nuestras variables continuas. Primero que nada vamos a poner en lo vertical las frecuencias absolutas, del 1 al 10, porque son ordenando, ¿no? Del 1 al 10. Y en la horizontal vamos a poner estas, que son el 6.3 entre el 86.3, 112 entre el 138. Aquí está el 138.3, el 164.4 y así sucesivamente. Lo primero, vamos a decir, vemos nuestro dato. Ahora mira, en el 60.3 y en el 86.3 está en la frecuencia absoluta número 10. Entonces vamos a marcar estos dos en el punto 10. Y esta también en el punto 10. Vamos a ir ahora vemos entre el 86.3 y 112.3 están en las 6. Entonces vamos a las 6 y estas dos marcamos ahí. Y esta también. Ahora entre el 112.3 y 138.3 están en la 2. Aquí está la 2. Ahora entre la 164 y la 138.3 y entre la 164.3 no hay. Entonces la línea sería
en aquí nomás. Ahora, entre 164.3 y 190.3 está en el 2. Entonces vemos la 2 y entonces sería aquí y aquí. Ahí y ahí. Esa sería nuestra gráfica de histograma. Ahora vamos a hacer una gráfica de un polígono. Lo primero que vamos a hacer es entre el 60.3, 86 y entre el 86.3, el punto medio sería el 73.3. Y ponemos un punto. El punto medio entre el 86.3 y 112.3 es 99.3. Entre 112.3 y 138.3, el punto medio es 125.3. Entre 138.3 y 164.3, el punto medio es 151.3. Y sería aquí abajo nomás. Y entre el 164.3 y 190.3 sería el punto medio 177.3. Ahora vamos a unir nuestros puntos. Y vamos a borrar estas de aquí. Y este sería nuestro polígono. Como vieron, hacer las tablas de distribución de frecuencias es un poco largo. Para las variables continuas y discretas, si vieron la diferencia es que en las discretas hicimos con números enteros, pusimos el ejemplo que hicimos una encuesta a 20 personas sobre cuántas habitaciones tienen en sus casas. Y para las continuas también hicimos a 20 personas las preguntas, pero sacamos sobre las estaturas de los estudiantes. Y esas fueron con decimales. Esa sería la diferencia entre las discretas y continuas, como vieron en los ejercicios. Y también la tabla de frecuencias, ¿cómo nos íbamos a dar cuenta que estábamos haciendo mal? Vamos a hacer el ejemplo de las continuas. En las frecuencias absolutas nos tenía que dar la sumatoria nuestro total de datos, que era 20 y nos dio 20. Ahora para nuestras frecuencias relativas nos tenía que dar la sumatoria 1 y nos dio. Si nos iba a dar 0.99 también iba a estar bien, pero si nos iba a dar menos estaba mal. Y si nos iba a dar más de 1 también estaba mal nuestra tabla de frecuencias. También era importante las variables continuas, nuestros 3 pasos, que era sacar el rango, el intervalo y la amplitud. El rango era igual al límite superior menos el límite inferior. También nuestros intervalos eran igual a 1 más 3.3 logaritmo de n, que era el número total de nuestros datos. Y por último teníamos que sacar nuestra amplitud, que era igual al rango sobre el intervalo. En él también era importante destacar la parte de cuánto nos daba con decimales. Ahí en el ejemplo, como vieron, era 5.29, entonces simplemente se quedaba en 5. Pero si nos iba a dar 5.8 o 5.7, podíamos redondear, pero
En los libros que estaba leyendo es bueno trabajar con un número impar. Y esos serían los puntos que destacaría más sobre las tablas de frecuencias que realizamos. Hasta luego. Gracias.